Buenos días a todos. El eje de reflexión de este evento, el bibliotecario y la construcción de bibliotecas para la innovación, inclusión y la memoria, es bastante oportuno en el momento en que vivimos. La ilusión creada por la red y las plataformas tecnológicas llevaron a pensar falsamente que el mundo había encontrado una forma de suplir el papel central de las bibliotecas en la historia de la humanidad como guardianes de la memoria y del patrimonio cultural. Cada día se pone en evidencia la necesidad de este intermediario milenario, la biblioteca, para la preservación de la memoria y la puesta a disposición del conocimiento acumulado, utilizando indudablemente todas las herramientas que la tecnología ofrece y ofrecerá. Robert Darnton, quien hoy nos acompaña, tiene miles de historias para contar sobre la importancia de las bibliotecas, más allá del prefijo biblos, en cuanto a incorporar las huellas, los testimonios que la acción del hombre va dejando a lo largo de la historia y las formas en que permite que otros puedan acceder a esos testimonios. En un texto de 2008, La biblioteca en la nueva era, Darnton, además de mostrar el impacto de las nuevas tecnologías en el proceso de administrar y preservar contenidos, anotaba acerca de la importancia de la biblioteca y señalaba al final del artículo que en ese escenario preservar la biblioteca es fundamental y recomendaba: apoyemos las bibliotecas, surtámoslas de material impreso, ampliemos sus salas de lectura, pero no pensemos en ellas como almacenes o museos. A la vez que dispensan libros, la mayoría de las bibliotecas funciona como centro neurálgico de retransmisión de impulsos electrónicos. Y hablando de Google, anotaba: no contemos con que vaya a vivir el tiempo suficiente para reemplazar al venerable edificio de columnas corintias. Yo los dejo al iniciar este evento con la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, la doctora Diana Patricia Restrepo Torres. Enrique, muchas gracias. Buenos días. Enrique González, director de la Cámara Colombiana del Libro, la doctora Ana Roda, directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, el doctor Robert Darnton y todos los bibliotecarios, conferencistas y personas que están presentes hoy. La ocasión de tener una reflexión sobre el quehacer del bibliotecario y tener una visión internacional y la visión del trabajo diario y cotidiano que hacen los bibliotecarios en el país, en cada rincón, nos permite enriquecer nuestro quehacer y poder lograr que tengamos cada vez un mejor país. Destaco la continuidad del Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento, de unión entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación durante este gobierno. Eso nos permitirá continuar llegando con las publicaciones y el plan de lectura y escritura a todos los rincones del país y el fortalecimiento de la red de bibliotecas con la creación de la red, el Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes, que durante estos años llegará a 600 corregimientos del país a través de un programa muy innovador y muy interesante que ustedes podrán conocer en el pabellón del Ministerio de Cultura. Para mí, además, es un honor que puedan ustedes escuchar la voz de dos personas que son muy reconocidos. Ana Roda, quien fue directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, y su trayectoria mostró y consolidó esa red que existe en todo el país, y del doctor Robert Darnton, quien tiene una trayectoria ejemplar y de innovación a través de la Universidad de Harvard. Los dejo con ellos. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a empezar haciendo una breve presentación del profesor Darnton, que aunque sé que todo el mundo lo conoce, me parece que es importante hacer un recorrido por su impresionante carrera profesional,
por la coherencia que ha tenido, por el interés que ha tenido y ha perseguido a lo largo de toda su vida por abrir el conocimiento de una manera democrática a todo el mundo. Y también porque de alguna manera en esta breve conversación yo quisiera que hiciéramos un recorrido por las distintas facetas de la vida y obra del profesor Darnton. Obviamente nos vamos a centrar mucho más tiempo en el tema bibliotecario. Robert Darnton nació en Nueva York en 1939. Realizó sus estudios en la Universidad de Harvard y más tarde obtuvo el doctorado en Historia en la Universidad de Oxford. A su regreso a Nueva York, trabajó como reportero en el New York Times, si no me equivoco, como reportero de las páginas policiales, después nos contará. En 1968 se unió al cuerpo de profesores de la Universidad de Princeton, muy joven, donde ocupó la carrera Shelby Colum Davis de Historia Europea y en la actualidad es profesor emérito de esa universidad. Obtuvo la beca MacArthur en 1982 y fue presidente de la Asociación Estadounidense de Historiadores en 1999. Entre 2007 y 2016 fue director de la red de bibliotecas de la Universidad de Harvard. Considerado uno de los mayores especialistas en historia de la Francia del siglo XVIII, Darnton es un pionero en el campo de la historia del libro. Es uno de los fundadores del proyecto de difusión bibliográfica Gutenberg I, auspiciado por la Fundación Mellon. Darnton es, además, uno de los principales impulsores de la Biblioteca Pública Digital de América, proyecto que busca democratizar la información y hacer que el material de bibliotecas, museos y archivos de Norteamérica estén disponibles para todo el mundo y de manera gratuita. En 1999, el gobierno francés lo nombró Caballero de la Legión de Honor en reconocimiento de su obra. Entre las obras más reconocidas del profesor Darnton y que realmente yo recomiendo su lectura porque son un placer de lectura, están La Gran Matanza de Gatos y otros episodios de la cultura francesa, El Coloquio de los Lectores, Edición y Subversión, Literatura clandestina en el Antiguo Régimen, El beso de la Muret y El negocio de la ilustración, entre otros muchos libros y artículos. Aquí se publicó y ha circulado muy ampliamente un libro pequeño, chiquito, que no estoy nombrando aquí, que yo creo que lo publicó el Fondo de Cultura Económica y después sacó una edición pequeña a la Universidad de los Andes, que puede ser interesante para todos ustedes y que se llama Acceso Abierto, que toca un tema en el que a todos o en el que estamos todos hoy que nos debe interesar. Así que, profesor Darnton, muchísimo gusto, bienvenido a Colombia, bienvenido a este encuentro de bibliotecarios. Vamos a hacer la entrevista, yo voy a hablar en español, el profesor va a contestar en inglés y ella nos va a traducir. Bueno, vamos a empezar por su faceta de historiador, profesor. Quisiera saber en qué momento usted como historiador escoge como un tema que lo ha acompañado a lo largo de su larguísima carrera por el libro y la lectura. ¿Por qué la historia del libro y la lectura? ¿Y por qué concretamente escoge en todo el universo de la historia del libro y la lectura la Francia prerevolucionaria del siglo XVIII? Sí. Gracias. Quisiera agradecer a todo el mundo por esta invitación. Es un honor para mí. Siento que no puedo hablar bien español. Entonces, voy a hablar en inglés, pero despacio. So the question was about the history of books. How you as a historian were interested, first of all, in the history of books. Yes. And specifically in the history of books, all possible destinies and locations, why the pre-revolutionary. Yes. So why the history of books? Yes. First, I love books. I love book people, especially librarians. And I should begin by saying I think that librarians are the salt of the earth, el sal de la tierra. How that comes out in Spanish, I don't know, but the role of librarians
to me, is essential in a democracy. Now, the history of books. Well, when I began studying the history of books, the word did not exist. Of course, we have had books for thousands of years, printed books since Gutenberg, but the study of books in themselves as a force in history, not simply as containers of ideas, that is new. And it began in France after the Second World War. Entonces, ¿por qué escoger la historia del libro? En primer lugar, porque amo los libros y amo a las personas que están relacionadas con los libros, especialmente a los libreros. Ellos son la sal de la tierra, dice él. En español no sé exactamente cómo pueda decirse esto, pero el rol del librero es esencial en una democracia. Qué pena, me disculpo absolutamente, bibliotecarios. La historia del libro y cómo estudiar la historia del libro no existía en palabras como tal. Sin embargo, teníamos libros por miles de años, desde el Gutenberg. Ahora, el estudio de la fuerza de la historia en el libro era muy diferente al contenido que estos libros contenían como ideas. Esto comenzó realmente en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. So, books are a force in history. You know that as librarians, but we as historians began to study the book as a power acting in history, penetrating deeply into society only recently. Now, to explain how I got into this. I stepped into what you could call a historian's dream in 1965. And perhaps I will let our great translator begin and then tell you what this dream was. Entonces, para explicar un poco la fuerza de la historia en los libros y el rol de los bibliotecarios, podemos ver a los historiadores como, digamos, mensajeros del poder de los libros, penetrando así en la sociedad recientemente. Empezaré esta historia contando cómo me adentré en un sueño de la historia de los libros, y esto comenzó en 1965. I arrived in a small library in a small town in Switzerland, Neuchâtel. I was looking for his story of a leader of the French Revolution called Jacques-Pierre Brissot, and the idea was to write a biography of him. I found that he had published books in this Swiss town, Neuchâtel, before the French Revolution, because the censorship in France was so strict that you could not publish any critical books in France. You had to publish them outside France, in Switzerland, in the Netherlands, and then have them smuggled into France. A very interesting story, and that was a story I meant to tell at first. Entonces llegué a una pequeña biblioteca en Suiza, en el pueblo Neuchâtel. Mi idea era estudiar la historia de un líder revolucionario francés llamado Jean-Pierre Brissot. Tenía la intención de hacer una biografía. Sabía que había publicado libros en este pueblo, en Suiza, porque la censura en Francia en esa época era tal que ningún libro que criticara el Estado francés era permitido. Así que estos libros se producían en Suiza, en Holanda, en otros países, incluso entraban contrabandeados a Francia. So I arrived and I found 119 letters by this future revolutionary, a very important man. But these letters were part of an enormous manuscript collection which had 50,000 letters
of everyone who had anything to do with books. That is, authors, publishers, booksellers, but even the workers who printed the books, pulling the bar of the press, and smugglers who got the books from Switzerland to France, even the people who made the paper of books and made the ink. It was a whole world, the world of books. And ever since then, I have been trying to reconstruct the world of books. Llegué a encontrar entonces unas 119 cartas primero sobre este revolucionario, un hombre importante. Estas cartas que encontré eran parte de una colección de manuscritos mucho más grande, un compendio de unas 50.000 cartas que escribieron todos los que tenían que ver con libros en esa época, desde autores, editoriales, libreros, trabajadores de imprentas, contrabandistas que contrabandeaban los libros hacia Francia, fabricantes de papel y de tinta con la que hacían los libros, todo lo que estaba relacionado con el mundo de los libros. So I abandoned the biography of Jacques-Pierre Brissot and began to write the history of books. But the word did not even exist at that time. So I was doing the history of books without really knowing it. And since then, I met other people, especially in France, who were doing similar things. So the history of books has now developed as a special discipline within the history of literature, the history of history, sociology, anthropology, all of what we call the human sciences come together in this fascinating new field of research, the history of books. And that's, I hope, is the answer to your question. Yes. Entonces decidí, desde ese entonces que me propuse a reconstruir la historia del libro, abandonar la biografía de Jean-Pierre Brisset y comencé entonces a escribir la historia de los libros. Esta no existía como tal, la historia de los libros, así que empecé a hacerlo sin saberlo y desde entonces empecé a conocer personas en Francia que estaban haciendo lo mismo, escribiendo sobre la historia del libro como una disciplina que obviamente estaba conectada con la historia de la literatura, la historia como tal, la sociología, la antropología y todas estas ciencias humanas juntas estaban construyendo un nuevo campo de investigación que es la historia del libro y espero así responder esta pregunta. Muy bien, sí, quedó respondida. Yo sé que además de eso había un interés por conocer cómo en un momento tan importante de la humanidad, como fue lo que antecedió a la Revolución Francesa, que fue toda la época de la Ilustración, en que estaba latente la idea de que el conocimiento era un motor de la historia y de que tenía que estar al alcance de todos para acabar con los privilegios. Escribe en ese momento y ahora quiero pasar muy brevemente, porque vamos a pasar al trabajo, a concentrarnos en el tema que nos interesa aquí, que es el de las bibliotecas, pero me importa muchísimo su trabajo como escritor. A mí me gusta la idea de saber que usted fue periodista muy joven, en un periodo breve, viene de familia de periodistas del New York Times, creo, o The World, bueno, de varios periódicos, y él empieza trabajando como periodista y curiosamente en las páginas policiales, le tocó, así se inaugura. Me llama la atención cuando uno lee los libros de Robert Darnton y por eso quiero hacer esta pregunta porque quiero invitarlos a leer que como historiador y un historiador académico muy riguroso, profesor de la Universidad de Harvard, de Princeton, cómo sus libros están dirigidos a un público que parece ser un público muchísimo más amplio del público académico. Cómo en sus investigaciones, y él lo acaba de ilustrar un poquito, él se centra en archivos, en cartas, en historias personales y casi que uno puede ver en sus libros como reflejado todo lo que pasa en una época, los intereses, las mezquindades, las cosas que van por debajo y que circulan por debajo del mundo. Él dice que la pasión revolucionaria realmente en ese momento circuló por los bajos fondos de la literatura. Eso lo ilustra muy bien profesor Darnton en sus libros y son muy agradables de leer, casi como una novela. Quisiera que nos hable muy brevemente de su gusto por la escritura, de su pasión como lector, pero también su pasión como un escritor que le está hablando a todo el mundo. Sí.
Well, thank you for the compliment. I try to write in such a way that I can get my ideas across to a general public, but at the same time to do serious research that comes from the libraries. Professional historians sometimes only write for other historians, and I would like to write for readers in general because I respect them, and I believe that historians have something to say to readers in general. Why? Well, as historians, we want to understand the human condition, not as philosophers, but to understand the way people experienced life in other places and other times. I think that is crucial for understanding the present, because often people today don't have a deep sense of the past. And we need this deeper sense if we are to cope with problems in the present. So we get back to the pre-revolutionary condition. And that is where the book became a tremendous force, which, if you like, I could discuss a little bit. Bueno, en primer lugar, gracias por el cumplido. Yo quise siempre escribir para transmitir ideas al público en general, al mismo tiempo llevando a cabo una investigación rigurosa en bibliotecas. No quería hacer lo que muchos historiadores hacen, que es escribir para otros historiadores. Quería escribir para los lectores porque los respeto. La historia tiene mucho que contarle a un lector, porque la historia, a través de ella, entendemos la condición humana, pero no desde la filosofía. Entendemos la historia y la condición humana como se experimenta en otras vidas, en otros lugares. Hoy no siento que hay un sentido profundo de ese pasado y creo que eso es necesario para soportar los problemas actuales del presente. La condición entonces de esta época pre-revolucionaria de Francia fue justo ese momento en la cual el libro tomó una fuerza tremenda. So just a few examples to be brief. I discovered in the archives the complete history of the Encyclopédie of Diderot and d'Alembert. I found out how many copies actually existed, who bought them, and a little bit about how the Encyclopédie was read. This book was the Bible of the French Enlightenment, the most important book of the 18th century, and I could show its history in detail, following the way it penetrated into French society. I've also have been able to write a retrospective bestseller list of the books that were most diffused in pre-revolutionary France. I found out that the number one book that the French read was called Anecdote sur Madame la Comtesse du Barry, a scandalous biography of the mistress of Louis XV. It's funny, it's scandalous, it's a very good read, and that's why it was a bestseller, but it did not make the French monarchy look very good. Voy a empezar a dar unos ejemplos muy breves, y es que empecé a descubrir en estos archivos la enciclopedia de Diderot y de Lambert. Pude conocer el número de copias que se hicieron, quiénes las compraban y cómo era leído este libro. Este libro era la Biblia de la Ilustración francesa. Fue el libro más impreso en el siglo XVIII y cuenta la historia y descubrí en el descubrimiento de la historia de este libro el detalle de cómo penetró la sociedad francesa. Este fue uno de los libros más difundidos en esa Francia prerevolucionaria y el más leído, a través de anécdotas, a través de las anécdotas de Madame du Barry, la amante de Luis XV. Era un libro chistoso, escandaloso y era una lectura agradable. Fue un bestseller de la época, pero claramente no dejaba a la monarquía francesa bien parada.
Muy bien. Aunque tendríamos para pasarnos horas hablando de sus descubrimientos sobre esta época que él ha estudiado y sigue estudiando, de la época revolucionaria en Francia y de cómo circuló el conocimiento, yo quiero, porque sé que tenemos poco tiempo y porque por el interés de nuestro público, pasar ahora a su faceta como bibliotecario. Él, además de haber sido profesor, historiador, como han visto, decide aceptar en un momento dado decide pasarse al siglo XX, XXI y promover en este siglo lo que se estaba tratando de hacer en la Francia prerrevolucionaria, el acceso al conocimiento. Y acepta ser bibliotecario de Harvard, un trabajo que más o menos lleva durante 10 años de su vida. Yo quisiera preguntarle, profesor, ¿cómo usted decide dejar de lado, o dejar de lado no, porque me imagino que nunca lo dejó de lado, pero quitarle tiempo a su trabajo como historiador y como profesor para dedicarse a ser bibliotecario? ¿Cómo es ese momento? So, I should explain with some background. While working as a history professor, doing research in the archives, I found myself invited to be a trustee of the public library in New York, a great public library. And I was invited to be a trustee of the Oxford University Press, a great press. And little by little, I found myself participating in the world of books today. I was fascinated by the connection between books in the past and books in the present. Then one day the telephone rang, and it was the president of Harvard saying, "Won't you please come and be a professor, but also to direct the library?" Now, the library of Harvard is the largest university library in the world. And what happens in Harvard's library has some effect on other libraries. So it was an opportunity to do something for the spread of access to knowledge using Harvard as a jumping off point. Therefore, I said, ojalá, yes. Tengo que dar un poco de contexto para explicar cómo llegué a ser director de la Biblioteca de Harvard. Mientras ejercía como profesor de historia e investigaba en archivos, me invitaron a ser cofideicomisario en la Biblioteca Pública de Nueva York y también en la editorial universitaria de Oxford. Así fue como empecé poco a poco participando en el mundo de los libros de hoy. Estaba fascinado por la conexión entre los libros del pasado y los libros del presente. Un día sonó el teléfono y era el presidente de la Universidad de Harvard invitándome no solamente a ser profesor, sino también a ser el director de la biblioteca de la universidad. La biblioteca de la Universidad de Harvard es la biblioteca universitaria más grande del mundo. Es por eso que lo que ocurre allí causa un efecto en otras. Así, tuve la opción de hacer algo distinto y de trabajar por la difusión del acceso al conocimiento, usando a la Universidad de Harvard como punto de partida. Ese acceso a la difusión del conocimiento, uno de los problemas que primero usted encuentra, por lo que tengo entendido, me imagino que encontró muchos, pero uno de los que me llamaron la atención, porque nos sigue comprometiendo a todos y porque tiene que ver mucho eso con el acceso al conocimiento, es el problema de las investigaciones científicas, investigaciones que son pagadas por las universidades, que son muchas veces pagadas con recursos públicos, luego son comercializadas por comercializadoras de las bases de datos y cuesta mucho al investigador tener acceso a ellas y no digamos lo que le cuesta a las universidades. Usted hizo una gran lucha por lograr el acceso abierto de todo ese trabajo universitario pagado con fondos públicos. Yo quisiera saber si hoy en día en Estados Unidos hay ya un acuerdo sobre eso, sobre que la investigación pública debe ser abierta al público y no comercializada. Yes. Well, when I arrived at Harvard, I thought my first responsibility was not only to the faculty and students of Harvard, but
really to the entire public of the United States, but of the world. The library is so important that it is, so to speak, an asset of the general public. So I wanted to open up Harvard's library to the rest of the world. Now, you can't do it by simply opening the doors, because we would be flooded with people. You can do it now in the world of the internet. So, of course, we had been digitizing many books and manuscripts, but the idea was to use Harvard's collections as the basis for a national library that would be digital at the same time. We began, however, on a smaller scale by creating a digital repository in which every professor at Harvard was obliged to deposit his or her writings. So the entire scholarship produced by the entire faculties of Harvard's enormous university was made available digitally to the entire public. That was a first step, and we did it by a vote. I went to all of the separate faculties, and they all voted in favor of public access, free of charge, to their scholarship. After that, we took a second step, which I will discuss in a minute. Entonces llegué a Harvard. Llegué a Harvard con una primera responsabilidad, no solamente abrir o crear o trabajar en esa biblioteca para la facultad y los estudiantes de Harvard, sino para un público más en general, no solamente el estadounidense, sino también el mundial. La biblioteca es tan importante que es casi como un activo del público en general, y quise abrir la biblioteca de Harvard al mundo, pero es muy difícil físicamente abrir las puertas del edificio porque estaríamos básicamente llenos de gente todo el tiempo. Ahora con el mundo digital lo hicimos a través de archivos, manuscritos y la colección de la biblioteca de Harvard, y empezamos con una biblioteca nacional y digital. Lo empezamos a hacer a una escala menor, con un repositorio digital, en el cual todos los profesores de Harvard estaban obligados a entregar su obra. Todas las obras producidas por miembros estarían disponibles digitalmente a todo el público. Ese fue el primer paso, pero esto se logró a través de un voto. Yo fui a las facultades y los miembros votaron a favor del acceso público y gratuito. Y hubo un segundo paso que describiré ahora. So should I talk about the Digital Public Library of America? Not yet. Not yet. The last question. Antes de la Digital Public Library, yo quisiera tocar un tema que, digamos que a mí, sé que aquí a Diana Restrepo desde la Biblioteca Nacional, pero de alguna manera a todos los bibliotecarios que tienen un trabajo en regiones nos debe interesar mucho, y es de todo ese cúmulo de libros que son huérfanos o que son descatalogados. Son los libros que ya nadie está publicando y que tienen derechos vigentes de autor, por lo tanto no se pueden digitalizar y no se pueden poner al acceso del mundo. Darton lo calificó como un gran problema cultural que no se ha resuelto, porque resulta que para los lectores contemporáneos, que somos todos nosotros, hay una cantidad de libros que no son legibles, que no son prácticamente conseguibles y que no se pueden digitalizar. En regiones sucede muchísimo, son los autores regionales que ya no están en boga, que ya no son bestsellers y que ya nadie publica. Él trató en Estados Unidos desde Harvard, también se preocupó por ese tema de cómo hacer alianzas de autores y acuerdos con los autores para que entregaran voluntariamente sus derechos para poder subirlos a la red y que realmente hoy, por ejemplo, todos los colombianos podamos tener acceso a toda la producción de autores, pues que ya a los que ya no tenemos acceso hasta que pase 80 años después de su muerte y puedan ser digitalizados. Me interesa eso porque es otra de las batallas que jugó Darton por poner accesible todo un mundo de cultura en lo público. Entonces quisiera, antes de pasar al gran tema, es que nos contestara sobre eso. So we have a problem, all of us as librarians.
here in Colombia, in the United States, we face the problem of copyright. Now, of course, copyright is a good thing. I am in favor of copyright, it's obvious. But today, as you mentioned, copyright covers the life of the author plus 70 years. And that means that most books published remain excluded from the general public for a century or more. In the United States, almost every book published after 1923 is not in the public domain. So the public doesn't have access to what you could consider a public good, something that belongs to everyone, literature. What can we do about it? Well, I think we should change copyright laws, but that is extremely difficult and it's political. 2, I believe that authors should voluntarily give up the use of their copyright so their books can be made available. And we have created something called the Authors Alliance, in which authors say, people can have access to my books free of charge on the internet. Authors are glad to do this, believe it or not, because after 1 or 2 years, authors don't make much money from sales of books, with a few exceptions, famous authors such as you have in Colombia. But most authors want readers after the beginning of the sales of their books. So we are creating a movement to get around copyright laws by the voluntary involvement of authors. Pues todos estamos enfrentando un problema como bibliotecarios. Acá en Colombia, en Estados Unidos, enfrentamos el problema de los derechos de autor. Sin embargo, es algo bueno y claramente estoy a favor de ello. Pero hoy, los derechos de autor cubren no solamente la vida del autor, sino esta más unos 70 años. Y la mayoría de los libros entonces están excluidos del público en general por un siglo o más. En Estados Unidos, las obras publicadas después de 1923 no están en dominio público. El libro, la literatura, es un bien común. Entonces, ¿qué hacemos? Se deben cambiar las leyes de los derechos de autor. Sin embargo, esto es difícil y es político. En segundo lugar, los autores deben voluntariamente renunciar a sus derechos de autor. Creamos una alianza de autores en la cual el acceso de los libros, de sus libros es gratis y público. Y a los autores les complace hacerlo, no crean que no. Después de unos 2 o 3 años, los autores no ganan mucho por ventas de libros después de que hayan sido lanzados. Ahora, esto no aplica para todos los casos y seguramente, como en Colombia, hay muchos autores exitosos que pueden vender más libros por más tiempo. Sin embargo, este es el caso para la mayoría de autores. Así que tenemos que crear nuevas maneras de cambiar estas leyes alrededor del derecho de autor, teniendo a los autores como un agente voluntario. And one other example, if I may. The example comes from Norway. Now, I'm sure Norway may seem very far away to you in Colombia. It's far away from Boston, where I live. But the Norwegians have set an example of making culture available to the entire public. And that is something I will just mention. It's complicated, but it's called an extended collective licensing agreement. And by creating this institution, every book ever published in Norway is available to every Norwegian. So Norwegians have access to the entire literary output of their country
Would it not be wonderful if that could happen in Colombia or the United States? Extended collective licensing agreement. Tendremos que averiguar bien cómo funciona. Bueno, pasamos ahora sí al tema. No, ay, que perdón, yo no lo dejé ni traducir. Brevemente, les voy a dar un último ejemplo. Noruega, que puede parecer muy lejos de nosotros acá en Colombia, e incluso lejos de Boston, donde yo vivo. Pues los noruegos son un ejemplo. Ellos básicamente ponen la cultura a disposición de todo el público. Es un poco complicado, pero es algo que se llama el Acuerdo Colectivo de Licenciamiento Extendido. Y básicamente pone a disposición pública todas las obras producidas en Noruega para todos los noruegos. Y creo que es un buen ejemplo que deberíamos adoptar aquí y en todo el mundo. Sí. Bueno, yo quisiera ahora sí pasar a la obra que a mí más me impacta de toda su larga carrera, porque realmente usted ahí sí lo veo luchando por el sueño de la ilustración, el verdadero sueño de poner al alcance de todo el mundo el conocimiento, está con ese proyecto inmenso, monstruoso que usted lidera y que se llama la Digital Public American Library o Library of America, la Biblioteca Digital Pública de América. Ese es un proyecto que muy grande, que necesita un consenso porque es un proyecto que está organizando a todas las bibliotecas universitarias, públicas y de todo tipo a lo largo y ancho de los Estados Unidos y los convoca a todos. Yo quisiera saber cómo logró usted liderar y hacer realidad un proyecto de semejante envergadura. So we had difficulties with Google. Maybe I should not go into details, but we could discuss it if you like. I saw Google as a danger, the danger of commercialization. They wanted to take all of our books, digitize them, and charge money for access to their database. So, fighting off Google, we decided we would create a national public library for the entire population. And we thought of people like you, ordinary librarians, who would be key players in this organization. In other words, we were not simply thinking of academic books written by professors for professors. We were thinking of books that would interest the general public. So I invited in October 2010 leaders of foundations, leaders of libraries, and computer scientists to discuss a proposition which I called the Digital Public Library of America. Could we not create a gigantic organization that would link all of the digital libraries in the United States into one system and make it available free of charge to anyone who had access to a computer? Pues una de las primeras dificultades fue Google, y no quisiera entrar en detalle, pero si lo quieren conocer más podemos hacerlo. Google era un peligro porque quería comercializar básicamente, tomar los libros ya digitalizados, cobrarle a los miembros por un acceso a su base de datos. Así que desafiándolos a ellos, decidimos crear la Biblioteca Pública Digital de Estados Unidos para toda la población y las personas. Y para personas como ustedes, los bibliotecarios, que tienen roles claves en esta organización. No queríamos realmente poner a disposición libros académicos hechos por profesores solamente para profesores, sino para el público en general. Así que en el 2010 invité a líderes de fundaciones, investigadores, bibliotecarios y también desarrolladores de tecnología para hacer una propuesta, la Biblioteca Pública Digital de los Estados Unidos, una organización, una red que conectaría todas las bibliotecas de Estados Unidos en un sistema que estuviera disponible, gratuito y que básicamente cualquier persona con un computador pudiera tener acceso a este. I must say it was a wonderful moment. October 1st, 2010,
I presented the proposition, and within a half hour, the people there said, we can do it. The foundations will provide the money, the libraries will provide the books, and the computer scientists will design the infrastructure. Everyone set to work. And we launched the Digital Public Library in 2013, only 3 years later. What developed was a system of libraries for people like you. It was not college professors who are at the heart of this development, but it was ordinary librarians scattered across the country. 2,000 institutions made available their digitized collections, and the DPLA coordinated it all so that there was one system that was available to everyone at one click of a computer. The website is dp.la. You can use it. It's for you. It's free. And we now make available 30 million books. El momento crucial fue el 1 de octubre del 2010, que fue la fecha en la cual presenté la propuesta. Al cabo de media hora, todos dijeron, lo podemos hacer. Las fundaciones ponían los recursos, las bibliotecas los libros y los programadores de computación la plataforma. El lanzamiento fue en el 2013, 3 años después de la propuesta. Este sistema, esta red de bibliotecas, estaba a ser destinado para personas como ustedes, bibliotecarios, y no solamente para los que están en el centro, aparentemente que son los profesores universitarios. Hay 2.000 instituciones disponibles en colecciones digitales, en DPLA, como dicen sus siglas en inglés, o la Biblioteca Pública Digital de Estados Unidos. Y esta coordina en un mismo sistema que está disponible para todos a un clic en el computador. El link es dp.la y ustedes pueden usarlo. Es para ustedes y es gratis. Y hay una disponibilidad de 30 millones de libros al momento. Esto fue un proyecto hecho evidentemente de manera colaborativa, que yo creo que es como hoy se deben hacer los grandes proyectos. No hay manera, las bibliotecas hoy, de trabajar solas. Las bibliotecas tienen que formar red y tienen, gracias también a las tecnologías, maneras de hacerlo. Sé que ustedes hicieron además consultas en todo el país, consultas de todo tipo, supongo, de los contenidos que tenían que subir, de cuál sería la infraestructura tecnológica, cómo fue ese proceso participativo con el cual construyeron esta biblioteca. So, how we work with the participants. We began by having gigantic open meetings, rather like the Estates General before the French Revolution. We invited everyone who was interested in books, especially public librarians like you, to come to meetings in San Francisco, in Chicago, in Washington, D.C. Everyone was invited to make suggestions. We also had a central coordinating committee at Harvard. We had a general appeal to computer scientists. I have learned to have great respect for computer scientists because they are often idealistic. They want to help people. And so we had an open contest for designing the digital infrastructure that would make it possible to link digital collections in what turned out to be more than 2,000 different libraries. So we had also internet discussions. We had websites and social media conversations. We had blogs. We had tweets and twittering, all kinds of discussions.
And at last, the Central Committee became organized. We began with a fairly small collection in 2013, and then people joined. So it has grown and grown and grown until today we have, as I said, 30 million books and a network of people like you, librarians in small towns and urban neighborhoods who are active participants in the DPLA. Pues tuvimos reuniones gigantes abiertas, muy como probablemente pasó en la Francia revolucionaria. Invitábamos a bibliotecarios como ustedes a reuniones grandes en San Francisco, en Chicago, en Washington, D.C., a que hicieran sugerencias. El comité directivo está aprendido realmente a apreciarlos, porque ellos son muy idealistas y quieren ayudar a las personas. Entonces, inauguramos un concurso para crear una plataforma digital que conectara diferentes colecciones, 2.000 bibliotecas diferentes. En estas discusiones hablábamos de todo, desde páginas web hasta la plataforma digital, las redes sociales, los blogs, Twitter. El Comité Central organizó esto. Empezamos por una colección pequeña en el 2013 y las personas se fueron uniendo y desde entonces ha crecido. Como mencioné, hoy tenemos 30 millones de libros en las redes y también en la plataforma, y también tenemos redes de personas como ustedes, bibliotecarios, que básicamente están en pequeños pueblos y en barrios urbanos y son participantes activos de la Biblioteca Digital Pública de Estados Unidos. Hay otro tema que a mí me inquieta mucho, es, usted cuenta en alguno de sus libros que cuando hacía los estudios de cómo era que circulaba la información, volviendo a ese tema, había mucha de la información en la Francia de esa época circulaba no por libros, sino por canciones, chismes, rumores de esquina, o sea que allá había un material que estaba circulando que no era propiamente el material oficial o los libros que se publicaban. Yo me pregunto, aquí que tenemos tantos bibliotecarios, en una red inmensa de esas, donde cada biblioteca local tiene acceso a una región o a una localidad particular a lo largo y ancho del país, y en este, que es un país muy oral, es un país donde hay una gran tradición oral de canciones, de versos, de refranes, de recetas, ¿qué trabajo debería hacer el bibliotecario público hoy en día para que todo ese material que es tan importante para conocer la cultura de un país y para los historiadores no se pierda y poder contribuir así a una gran red de cultura nacional? Yes, I admire the oral tradition that you have in Colombia. The songs of Latin America are magnificent. You have your own legends and folklore. I study mainly European history. I'm only beginning to appreciate the richness of oral culture and culture in general here. So, what can libraries do? What can people like you do? To give the example again from the Digital Public Library of America, we have created what we call service hubs. Hubs as in a wheel, and in every state of the United States, trained professional librarians go to small towns and meet with other librarians. They invite everyone in the town to come to the library with photograph albums, letters from the family, actual items, physical items of family history, clothing sometimes. They come to the local library, and there the librarian is trained to digitize them, to have proper metadata and curatorial services, and therefore the library becomes the center of local history and local culture, which grows organically for the people of that particular town
At the same time, it is incorporated in the national network of libraries, and so the DPLA attempts to work at ground level among ordinary people, not simply in universities. Admiro mucho la tradición oral en Colombia y las canciones magníficas de Latinoamérica, las leyendas y el folclore que tienen. Yo estudio sobre todo la historia europea y estoy apenas incursionando a apreciar y estudiar estas culturas. Ahora, ¿qué se puede hacer desde las bibliotecas? Pues desde la Biblioteca Digital Pública de Estados Unidos tenemos unos centros de servicio. Allí los bibliotecarios profesionales que van a los pequeños pueblos, allí invitan a todos los habitantes del pueblo a ir a la biblioteca con álbumes fotográficos de sus familias, cartas que han rondado sus familias, incluso objetos que representan la historia familiar como la ropa. Y entonces la biblioteca local y el bibliotecario entrenado digitalizan todos estos objetos y junto con un buen conocimiento de metadatos, servicios curatoriales, la biblioteca se vuelve en un centro de la historia y la cultura local. Esto hace no solamente que la organización y que la cultura local para esta gente de este pueblo crezca, sino que al mismo tiempo esta se incorpore a la red nacional de la biblioteca digital. Es así que la DPLA trabaja a un nivel local, pero también incorpora a un nivel nacional toda esta información. Eso es. Y la última pregunta, antes de pasar las preguntas al público, yo quisiera que usted nos diera un consejo a los bibliotecarios y también un poco a la gente joven que está formándose una opinión pública, un criterio sobre lo que está pasando. Hoy en día estamos en un mundo en que las redes sociales circulan información tendenciosa, muchas veces con orígenes distintos, inciertos, y es muy difícil realmente, y lo hemos visto como en las últimas elecciones políticas del país y los grandes debates, que la gente puede perderse en saber realmente qué tiene un fundamento real y qué no lo tiene. ¿Cómo hacer nosotros desde el papel de bibliotecarios para guiar a una persona joven o a cualquier persona en ese mundo de la información para que empiece a adquirir un criterio para guiarse en este mundo contemporáneo tan difícil? I am not sure I have an adequate answer, but it's an important question. I will give you an example from the neighborhood libraries of the system of the New York Public Library. So there is the famous library at 42nd Street and Fifth Avenue, a magnificent collection of books and manuscripts. But it also has a network of, I think now, 89 neighborhood libraries, each with its own librarians. Imagine if you were a Nicaraguan and you had somehow managed, despite Trump, to cross the border and arrive in New York City. You're looking for a job, but you cannot look in newspapers because newspapers no longer have advertisements for jobs. You need information. So you don't go to the police station, of course, you go to the local library. Maybe you don't know how to use a computer. You don't have a computer. The librarian shows you how to use a computer in the library where there is information about jobs. So the local libraries have become employment centers. And furthermore, they teach English. So there is a program in every local library in New York City to teach English to immigrants. Those are only two of the many functions of the local library.
I think of the local library as a nerve center of a community. That's where community life really happens. Now, as to the political dimension of public opinion, I don't believe that the librarians are deeply involved in politics, but the politicians respect the local libraries, and this is always in New York City politics an important issue. Make sure the local libraries have enough money. Pues no estoy seguro de tener una respuesta adecuada, sin embargo es una pregunta importante. Voy a dar un ejemplo, y es que la Biblioteca Pública de Nueva York tiene un sistema de bibliotecas de barrio. Está la famosa sede en la calle 42 con Quinta Avenida, donde hay una gran colección de libros y manuscritos. Sin embargo, hay una red de unas 89 bibliotecas de barrio, cada una con un bibliotecario. Imagínense que ustedes fueran un nicaragüense que, a pesar de la política de Trump, logra cruzar la frontera, llega a Nueva York, busca trabajo. Sin embargo, no puede buscar en periódicos porque ya en los periódicos no se publican clasificados de empleo. Así que necesitas información. Tampoco acude usted a una estación de policía porque claramente no tiene papeles. Entonces va a la biblioteca local. Tal vez no sabe usar un computador, incluso tampoco tenga uno, pero un bibliotecario le enseña a usar un computador para buscar la información. Las bibliotecas entonces se vuelven centros de empleo también, además de ser centros de enseñanza de inglés. Hay un programa local en la red de bibliotecas de Nueva York en donde se le enseña inglés a los inmigrantes. Así, las bibliotecas tienen nuevas funciones y las bibliotecas se convierten en un punto central nervioso de una comunidad. Es allí donde ocurre la vida en comunidad. Ahora, yo creo que a los bibliotecarios no incursan muchísimo en política. Sin embargo, a los políticos en Nueva York sí respetan muchísimo las bibliotecas locales. En Nueva York es muy importante que las bibliotecas locales tengan recursos. Bueno, tenemos 5 minutos para preguntas del público, entonces abro la discusión. A ver, empecemos por allá. Ella, allá. ¿Alguien le lleva un micrófono? Allá. El proyecto presentado acá de la biblioteca abierta parece muy fácil. Quisiera preguntarle dónde podemos mirar en detalle cómo fue ese paso a paso, los argumentos, las personas claves que se buscaron, como los hitos y las cosas que posibilitaron que fuera posible. Nosotros todavía vivimos en un país en que la discusión está por los recursos para que las bibliotecas sigan ofreciendo un servicio gratuito, que yo creo que es casi lo único que hay gratis en esta era. Incluso cuando usted dice que a los políticos les interesa mucho las pequeñas bibliotecas, creo que no es el tema de nuestro país. No hay un gran interés en las bibliotecas. Entonces, ¿dónde pudiéramos mirar con más atención para aprender ese tema de hacer lobby, posicionamiento, incluso en la sociedad y en las comunidades de los barrios, para empoderarnos como un sector más fuerte en Colombia? Unfortunately, I do not know much about the institutions of Colombia. So I think you need leaders, which you have here, who can help. I do say that in the United States, the local public librarian always had a certain prestige, not much income, but a great deal of love on the part of the community. My own children went to the public library since they could walk, and every day came back with books.
So we built on a cultural tradition that empowered the local public librarian to play a role. And I must admit, I first thought of the DPLA as a system for scholarship. Then I discovered that the public librarians loved it and took it over. So we have a governing board which has a heavy representation from local librarians. They dominate the DPLA. I'm not answering your question, alas. I think you need leaders. I think you need to empower local librarians through organizations, if you have them, and you need money. Now, foundations exist in the United States. As you may know, in the US, we are suspicious of the central government, but the foundations are private and they do a great deal of good. Sometimes, I believe in Colombia, they support libraries. So if you could mobilize local librarians, a few leaders at the national level, and then foundation support, you could get a start. But of course, we had advantages in the US because of a long tradition of respect for local librarians. Desafortunadamente no conozco mucho sobre las instituciones colombianas. Sin embargo, hay líderes, los tienen acá, ellos pueden ayudar. En Estados Unidos, el bibliotecario público local siempre ha tenido cierto prestigio, ahora no tantos ingresos, pero sí una apreciación del público. Mis hijos, desde que aprendieron a caminar, visitaban la biblioteca pública saliendo con muchísimos libros. Entonces hay una tradición de apreciación por el bibliotecario público local. Yo pensé en un inicio que el proyecto de DPLA iba a ser un sistema sobre todo para los académicos, pero los bibliotecarios públicos lo amaron. De hecho, el comité directivo hoy en día es representado en mayoría por bibliotecarios. Ellos dominan el comité. Ahora, no estoy respondiendo su pregunta. Sin embargo, creo que necesitan líderes, empoderar a los bibliotecarios locales a través de organizaciones, si las tienen. Necesitan recursos, hay fundaciones. En Estados Unidos tenemos muchas. Ahora, siempre nos sentimos un poco sospechosos hacia el gobierno central. Sin embargo, las fundaciones son privadas y, si no estoy mal, creo que apoyan en Colombia ya a las bibliotecas públicas. Necesitan movilizarse como bibliotecarios locales y tener líderes a nivel nacional, como también el apoyo de una fundación. Ahora, esto es solo el comienzo. Creo que la ventaja en el caso de Estados Unidos es que hemos tenido una tradición de respeto por el bibliotecario. Nos queda una pregunta. Hola, no se escucha. Allá atrás. ¿Ya? Hola, no. Hola. Hola. Dentro de su experiencia como director del sistema de bibliotecas de la Universidad de Harvard y como líder del proyecto de biblioteca pública digital, ¿cuáles cree usted que son las habilidades que deben fortalecer o desarrollar los bibliotecólogos para responder con éxito a ese tipo de proyectos y sobre todo para responder a la expectativa de sus usuarios cuando se presentan este tipo de, o cuando se lanzan este tipo de iniciativas a la comunidad? I don't know, but I think local librarians should make contact with the people around them, that they should be not only experts in building collections and buying books and cataloging, but they should develop an ability to get through to the local public.
How can you do that? Well, many ways. You can provide services. You can invite local people to discuss common problems. Maybe authors could come by and give talks. But the outreach on the part of the local librarian, I think, is crucial. So my suggestion, but I am a foreigner, it's only a suggestion, is to build outreach and improve community relations with the library at the heart of local life. Bueno, hola. Sí. Bueno, pues no sé la respuesta, pero creo que las bibliotecas locales deben estar mucho más en contacto con las personas alrededor. No solo los bibliotecarios deben ser expertos en crear colecciones, catalogar y comprar fondos. Deben realmente tener un acceso directo al público en general. Ahora, ¿cómo hacer eso? Tal vez ofreciendo servicios públicos, charlas sobre temas de interés actual, invitar a autores, ponerse realmente en contacto. Ahora, esto es una sugerencia solamente, soy un extranjero, pero creo que la clave está en mejorar la relación del bibliotecario con la comunidad local para así convertir la biblioteca en un hogar para la comunidad. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, me dicen. Sí, se acabó el tiempo, pero los invitamos esta tarde. Robert Darnton va a dar una conferencia sobre su libro Sensores Trabajando en el auditorio José Asunción Silva a las 4 de la tarde. Todas las preguntas que quieran hacerle pueden hacérsela ahí. Él va a tener más tiempo después de su charla, así que los esperamos, por favor. Es de entrada gratuita y ustedes están más que bienvenidos. Bueno, Demos profesor Darnton, muchísimas gracias.